Bueno chicos, ya hemos visto la parte teórica de esta semana número 12. Ahora vamos a reforzar esta teoría resolviendo los 8 problemas para clase. Comencemos. Listo chicos, comencemos con los problemas de esta semana número 12 y comenzamos con una pregunta de verdadero o falso. ¿Listo? Dice lo siguiente. Con respecto al potencial eléctrico y la diferencia en potencial eléctrico, indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. 1. La diferencia en energía potencial en B menos potencial en A, es igual al negativo del trabajo, que es trabajo de A hasta B, que realiza el campo eléctrico para mover la carga desde A hasta B. Me están hablando del trabajo generado por el campo eléctrico. A ver, recordar, para la 1. El trabajo generado por el campo o la fuerza eléctrica para llevar una partícula de A hasta B no es igual al negativo de la carga por la diferencia potencial de B menos A. ¿Sí o no? Entonces recuerda también que esta relación nos da la variación de las energías, ¿no? Que sería de B menos A. Entonces la primera proposición sería verdadera, ¿cierto? Entonces podemos decir que la primera proposición es verdadera. Ahí está. Proposición número 2. El potencial eléctrico, al igual que el campo eléctrico, no dependen de la carga de prueba. Dependen de las otras cargas que generan el campo, pero no de la carga. ¿Listo? A ver, profesor, a ver. En la 2 debo recordar cómo se calcula el campo. El campo es igual a la constante K por la carga dividido entre la distancia al cuadrado. Y el potencial generado por una carga es constante K por carga sobre la distancia. Si te das cuenta, ninguna de las dos depende de una carga de prueba. Dependen de la carga que genera esta cantidad, que sería la de campo o la de potencial. Pero nunca depende de una carga de prueba. Por lo tanto, la segunda proposición sería verdadera también. ¿Listo? Alguno dirá, profesor, pero usted puso que el potencial es igual a energía generada sobre carga de prueba. Bueno, esta es la relación numérica que hay. El potencial se define como la energía que se puede generar si es que yo coloco una carga. No significa que si es que yo coloco cualquier carga o una carga diferente, mi potencial cambia. No. Esa carga debe ser proporcional a la energía que yo voy a generar. Esa es la relación que me va a dar esta relación entre campo, la carga y potencial. ¿Listo? Tenga cuidado, ¿ya? El potencial no lo genera la carga de prueba. Existe una relación proporcional con ella, porque hay energía proporcional a la carga. ¿Listo, chicos? Tengan mucho cuidado con eso. La tercera. La carga Q adquiere energía potencial cuando está inmersa en el potencial V, debido a otras cargas. Claro que sí, pues, ¿no? Si es que yo coloco una carga cerca de otra, estas dos almacenarán energía. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente. Entonces, entre dos cuerpos cargados, una que ha llegado muy cerca de la otra, se genera la energía potencial eléctrica, que es igual a constante K, producto de cargas sobre distancia. ¿Listo? Por lo tanto, la tercera también es verdadera. Y la clave sería la A. Vamos con la pregunta número 2. Un potencial eléctrico se puede definir como una magnitud escalar que tenga en cuenta la perturbación que la carga fuente, que es la carga 1, que produce en un punto del espacio. De manera que cuando se sitúa en este punto la carga de prueba, el sistema adquiere una energía potencial. De lo expuesto consideremos un sistema de partículas sobre el cual se observa a cada una de las cargas puntuales Q mayúscula. Todas las cargas son iguales, mira, y son positivas en cada una de las esquinas de un cubo. Por lo tanto, habrán 8 cargas. Donde el cubo tiene un lado de 50 centímetros, una arista de 50 centímetros, medio metro, la cual se muestra en la figura. Determine el potencial eléctrico en el centro del cubo si la carga es de raíz de 3 microcoulombs. A ver, profesor, yo quiero el potencial eléctrico en el centro, generado por las 8. Pero recuerda que el potencial eléctrico, debido a muchas cargas, se calcula sumando todos los potenciales. Y si te das cuenta, todas las cargas hacia el centro tienen la misma distancia. Y como todas tienen el mismo valor de carga,
Entonces simplemente calculo el potencial generado por uno de ellos y lo multiplico por la cantidad de cargas, porque al final es el mismo. Ahora la pregunta es, ¿cuánto será la distancia? Entonces para eso recuerdo lo siguiente. ¿Qué se va a cumplir en un cubo? Yo me acuerdo que en un cubo, si la arista era A, la diagonal de una de las caras era A raíz de 2. Pero la diagonal de todo el sólido sería A raíz de 3. ¿Listo? Eso sí eso debes acordarlo por geometría, ¿cierto? Así que toda la distancia, todo, vamos a poner así. Toda esta distancia sería arista por raíz de 3. Como la arista es 50 centímetros, vamos a poner así, ¿no? Sería 0,5 metros, ¿cierto? 0,5 metros. Está 0,50 metros por raíz de 3. Entonces la distancia sería la mitad, ¿no? Sería 0,5 raíz de 3 sobre 2. Sobre 2. Ahí está. Entonces de esa manera ya tengo la distancia. Ya tengo la distancia de carga hasta el centro. De la carga hacia el centro. ¿Listo, chicos? Ahora sí, ya puedo operar un poco, pues, ¿no? Voy a calcular el potencial generado por una sola carga, que sería igual a constante por la carga sobre distancia. La constante 9 por 10 a la 9. La carga raíz de 3 por 10 a la menos 6. Distancia, chicos, distancia, que es lo que a veces complica más. 0,5 por raíz de 3 sobre 2. Operando un poquito. Raíz de 3 con raíz de 3 se va. 0,5 es un medio, ¿cierto? Con ese un medio que estaba al costadito sería un cuarto. Ahora, como estás dividiendo entre un cuarto, ese 4 subiría por extremos y medios. Entonces me quedaría 36. ¿Por cuánto? Por 10 al cubo. 36 por 10 al cubo. Ahora, ¿eso daría mi respuesta? No, profesor, porque eso es solamente para una carga. Yo quiero la carga, yo quiero para 8 cargas, es decir, el potencial eléctrico para 8. Simplemente sería multiplicar 36 por 8, ¿cierto? Entonces diremos, potencial total sería 8 veces el potencial de 1. Ahora, recuerda que considero el mismo potencial porque todos tienen la misma carga, inclusive con el mismo signo, ¿eh? Y al tener toda la misma distancia, entonces simplemente voy a sumar sus valores, ¿no? 8 veces 36 por 10 al cubo. Por lo tanto, el potencial total sería igual a 288. 10 al cubo es kilo. Potencial eléctrico, volts. Ya está. Por lo tanto, mi respuesta para la pregunta número 2 sería la C. 288 kilovolts. Muy bien. Continuemos con la pregunta número 3. Dice lo siguiente. Dos partículas con cargas eléctricas Q1 igual a más 2 coulomb y Q2 igual a menos 1 coulomb se encuentran situadas como se muestra en la figura. Determine el trabajo que se requiere para trasladar lentamente, ahí está la palabra clave, lentamente, una partícula con carga Q más 2 microcoulomb de prueba, obviamente, desde la posición A hasta la posición B. A ver, si me están pidiendo el trabajo que se requiere para trasladar lentamente, entonces, ¿qué tipo de trabajo me están pidiendo? Cuando no te lo especifican, tú debes considerar que el trabajo es del agente externo, para llevar lentamente desde A hasta B. Entonces sería carga de prueba por potencial en B menos el potencial en A. Profe, la carga ya lo tengo. Sí, pero el potencial A y el potencial B no lo tienes. Así que lo vas a calcular. Potencial en A. Como se está generando el potencial en A debido a dos cargas, sería potencial generado por la carga 1 más el potencial generado por la carga 2. Potencial generado por la carga 1 sería constante por la carga 1 sobre distancia 1 más constante carga 2 sobre distancia 2. Profesor, la constante es 9 por 10 a la 9. La carga 1, si te das cuenta, tiene signo positivo en esta oportunidad, 2.
sobre distancia 1. Distancia 1 es 6, ¿cierto? Más la constante que es 9 por 10 a la 9, la carga 2, que es negativo, menos 1, sobre distancia 2, que es 6. Ahí está. Por lo tanto, mira cuánto me va a quedar. ¿Cuánto me quedaría todo esto? El potencial en A me quedaría al final 2 veces 9 por 10 a la 9 sobre 6 menos una vez 9 por 10 a la 9 sobre 6. Entonces al final solamente me queda 9 por 10 a la 9 sobre 6. Solamente eso. Lo dejo ahí para que podamos analizarlo después. Ahora vamos con el potencial en B. La misma idea, potencial generado por la primera carga más el generado por la segunda carga. Por la primera sería constante la carga 1 sobre distancia 1, más la constante la carga 2 sobre distancia 2. La constante es 9 por 10 a la 9, la carga 1 es más 2, eso no cambia, lo que está cambiando es la distancia. Para 1 será 5 y para la 2 será también 5, pero con diferente carga, que es menos 1 sobre 5. Por lo tanto, potencial en B sería igual a, ¿cuánto sería? Sería 9 por 10 a la 9 sobre 5. Ahí está. Tengo potencial en A, tengo potencial en B. ¿Qué hago ahora? Reemplazo, pues no te compliques la vida. El trabajo es igual a la carga de prueba, que es más 2 por 10 a la menos 6. Por la diferencia de potenciales final, que es 9 por 10 a la 9 sobre 5, menos la inicial, que es 9 por 10 a la 9 sobre 6. Ahí está. Si tú operas con tranquilidad, tendríamos un 2 por 10 a la menos 6 por 9 por 10 a la 9 sobre 30. ¿Listo? A ver, ¿cuánto nos quedaría al final esto? Si tú sacas tercia, 3. Tercia, 10. Entonces nos estaría quedando lo siguiente. Nos estaría quedando 6 por 10 al cuadrado. Por lo tanto, el trabajo sería 600 unidades joules. Por lo tanto, nuestra pregunta número 3, la clave sería la E. Pregunta número 3, clave enano, chicos, enano. Continuamos con la pregunta número 4 y dice lo siguiente. El trabajo realizado por una fuerza externa para mover una carga de menos 10 microcoulomb del punto A al punto B es de 7 por 10 a la menos 4 joules. Entonces, ese es el trabajo realizado por una fuerza externa para llevarlo de A hasta B. Si la carga partió del reposo, es decir, en A parte del reposo, y tenía 2 por 10 a la menos 4 joules de energía cinética cuando llegó al punto B, pregunta, ¿cuál debe ser la diferencia potencial entre A y B? A ver. Profesor, vamos a llevar una carga desde A hasta B, pero mira, algo muy importante, no te mencionan que el movimiento es lento, así que yo no puedo considerar que el trabajo del agente externo es igual al trabajo de la fuerza eléctrica. ¿Listo? No se puede considerar el mismo valor, así que tener mucho cuidado. Comenzamos por esta definición. Trabajo neto es igual a variación de energía cinética. Trabajo neto es la suma de trabajos, que sería el trabajo del agente externo más el trabajo de la fuerza eléctrica, que sería el trabajo del campo. ¿Listo? El trabajo del agente externo que yo debo realizar, te dicen que vale 7 por 10 a la menos 4. ¿Está? Y más el trabajo del campo, que tendrá la forma que ya nosotros conocemos, debe ser igual a la energía cinética final menos energía cinética inicial. A ver, sigamos reemplazando algunos valores. Trabajo del agente externo es 7 por 10 a la menos 4. Más el trabajo del campo se define como el negativo de la carga de prueba por la diferencia potencial, que es potencial en B menos potencial en A. Igual a variación de energía cinética. Sabemos que al inicio
no hay energía porque está en reposo. Solamente tiene energía cinética final, que sería 2 por 10 a la menos 4. ¿Listo? Ahí está. Por lo tanto, operando un poquito, dando formita, sería 5 por 10 a la menos 4 igual a carga por diferencia de potencial, B menos A. ¿Listo? Hasta ahí solamente usar lo que me dice, ¿no? Ahora, mire lo que voy a hacer. Voy a reemplazar la carga de prueba. La carga de prueba es menos 10 por 10 a la menos 6 por potencial en B menos potencial en A. Al final creo que me quedaría, mira, 5 por 10 a la menos 4 sobre 10 a la menos 5, con signo negativo, así que el negativo va adelante. Potencial en B menos potencial en A. Entonces, potencial en B menos el potencial en A, lo cual me están pidiendo, diferencia de potenciales entre A y B, es potencial en B menos potencial en A. Sería igual a ¿cuánto, chicos? Sería igual a menos 50 volts. ¿Sí o no? Entonces, de esa manera resolvemos nuestra pregunta número 4, menos 50 volts. ¿Ya está? Listo, chicos. Vamos con la pregunta número 5. Y dice lo siguiente. En la figura se muestran líneas de fuerza, líneas de campo, es decir, de un campo eléctrico de magnitud de 100 newton por coulomb. Esa es la intensidad del campo. La distancia entre los puntos A y B es de 6 centímetros. Y la que está entre B y C es de 4 centímetros. ¿Está? Indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. 1. El trabajo eléctrico que hace un agente externo para llevar un electrón en equilibrio desde el punto A a B y luego hasta C es de menos 6 electrovolts. El trabajo eléctrico que hace un agente externo para llevar un electrón en equilibrio desde C a A es de más 6 electrovolts. Y la diferencia de potenciales entre A y C es de 6 volts. ¿Es correcta? A ver. Lo primero que debo hacer es, si tengo líneas de campo o líneas de fuerza, debo trazar las líneas equipotenciales, las cuales son perpendiculares al campo, ¿no? Entonces, aquí tendría una línea equipotencial, aquí tendría otra línea equipotencial. Aquí es potencial en A, aquí será potencial en B o potencial en C, los cuales son iguales. Ahora, entre estas dos, un potencial es mayor que el otro. Recuerda que el campo siempre va de mayor a menor. Por lo tanto, el potencial en B y en C serían mayores que en A. Entonces, yo puedo decir lo siguiente. Puedo decir que el potencial mayor, que sería en B, menos el potencial menor, que sería en A, es igual a la intensidad del campo por la distancia de separación entre ellas. Claro, y la distancia de separación entre ellas, según el problema, de A hasta B, de A hasta B, es de 6 centímetros. Entonces, el potencial de B menos el potencial en A es igual a intensidad del campo, que es 100, por la distancia, que es 6 centímetros, es decir, 6 sobre 100. Entonces, al final, el potencial en B menos el potencial en A simplemente es 6 volts. Y eso me importa bastante. ¿Por qué, profesor? Porque en base a esa diferencia potencial, nosotros podemos encontrar el trabajo que nos piden. Pues. A ver, proposición 1. Trabajo. ¿De quién? El trabajo eléctrico. Del campo, entonces. Trabajo del campo. Para llevar una partícula, o un electrón en este caso, desde A hasta B y luego a C. Profe, lo estás llevando solamente de A hasta C, entonces. ¿Sí o no? De A hasta C. A ver, si lo llevo de A hasta C, sería menos la carga de prueba por la diferencia potencial de C menos A. Recuerda que la carga de prueba es un electrón, que sería 1,6. Espérate. Una cosa es el negativo de la fórmula y otra cosa es el negativo de la carga. Al ser un electrón, su carga es negativa y sería menos 1,6 por 10 a la menos 19. Por diferencia potencial C menos A.
Profesor, ¿esto no es equivalente al potencial en C menos el potencial en A? Claro, porque en B y en C el potencial es el mismo. Entonces, esta diferencia sería 6 volts. Entonces, al final el trabajo debe ser igual ¿a cuánto? A ver, multiplicamos. A ver, 1,6 por 6 sería 6,4 por 10 a la menos 19 unidades joules. Unidades joules. Ahora, esa es la forma clásica de resolver, reemplazando los valores, y al final me queda en joules. Pero si te das cuenta, tu respuesta no está en joules, está en electrovolt, así que debes tener mucho más cuidado. Profe, ¿cómo se forma el electrovolt? Ah, mira, observa. Observando, entonces, el trabajo de la gente desde A hasta C del campo es igual a menos la carga del electrón, pero la carga del electrón es igual a menos la carga fundamental, que es un E, ¿listo? Multiplicado por la diferencia potencial, que sería B menos C menos B, que sería 6. Entonces, al final, ¿cuánto me quedaría? Nos quedaría igual a 6 veces electronvolt. ¿Listo? Y ese sería el trabajo del campo. Desde A hasta C. Si me hubieran pedido el trabajo del agente externo, o si quiero calcular el trabajo del agente externo para llevarlo de A hasta C, ¿cuánto sería? Menos 6 electrovolt. ¿Listo? Ahí está. Entonces tendríamos las dos posibles respuestas. Si es que me piden trabajo del agente externo o el trabajo del campo. Ahora nos vayamos bien al análisis de la pregunta. 1. El trabajo eléctrico que hace, mira, que hace el agente externo. Ahí nos habíamos confundido, ¿no? Nos preguntan realmente del agente externo. Por lo tanto, el agente externo ya lo hemos calculado. Claro, profe. Y si me hubieran pedido el campo, también. Ya estaban los dos. Por lo tanto, la pregunta número 1 es verdadera. Vamos con la pregunta número 2. El trabajo eléctrico que hace un agente externo para llevar un electrón en equilibrio de C hasta A. A ver, ahora de C hasta A, pero del agente externo, ¿ya? Trabajo del agente externo para llevar de C hasta A es igual a carga por potencial en A menos potencial en C. La carga de un electrón es menos E por el potencial de A menos C. Si te das cuenta, potencial de A menos el potencial en E sería menos 6 volts. Entonces esto es menos 6 volts. Ahí está. Al operar me quedaría simplemente más 6 electrovolts. ¿Listo? Entonces, esa sería mi respuesta para la proposición 2. Entonces podemos llegar a la conclusión de que también es verdadera. También es verdadero. Listo, chicos. La 3. La diferencia de potencial entre A y C es de 6 volts. Profe, entre A y C es esta, mira. Es de menos 6. Por lo tanto, la tercera es falsa. ¿Y la clave cuál sería? ¿Verdadero, verdadero o falso? La clave es la B. Pregunta número 5, clave barquito.